Bienvenidos a León Bitcoin 2140. En esta oportunidad estamos haciendo un video extra. Vamos a comentar un poco la noticia del momento, que es el presidente Javier Milei promocionando un scam, un aparente proyecto privado, pero dime, tienes cola de conejo, tienes boca de conejo, tienes ojos de conejo, seguramente vas a hacer una estafa. O sea, esto es un poco lo que se está viendo con las pruebas que están saliendo últimamente. Vamos a analizar un poco el tweet inicial que el presidente Javier Milei publica en su página, en su cuenta de red social Twitter, su cuenta oficial, donde dice: la Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Publica la dirección web del proyecto y esto es lo que más me preocupa. Publica la dirección del contrato de este proyecto. Entonces, lo que me hace entender, porque lo que viene después es un tweet donde explica tal, es que Milei copió esto y lo pegó en su tweet. O sea, esta parte del tweet ni siquiera es de él. O sea, él recibió seguramente un mensaje y lo pegó acá. Porque si él no interiorizó, menos va a interiorizar en qué significa realmente esto. Entonces, bueno, si vemos el segundo tweet, dice: hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto. Ahí es donde yo digo que si no ha interiorizado de los pormenores del proyecto, quiere decir que esto que está aquí, él ni sabrá qué cosa es esto. Y luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión. Por eso he borrado el tweet. Y después trata de justificarse que, bueno, esta parte del tweet no la voy ni a leer porque es que no trata de justificar lo que hizo o desviar la atención de lo que hizo con esta parte del párrafo. Entonces, esto lo que demuestra es que ni un presidente de un país escapa de promocionar un scam. O sea, es impresionante. Venimos de la era de los ICO, donde se estafó millones de dólares a muchísimas personas en todo el mundo, de la era de los NFT, que también pasó lo mismo. Ahora estamos en la era de los meme coin y bueno, pasan cosas como esta, la de Javier Milei. Es impresionante. Justamente en Twitter hemos estado mencionando que cómo es posible que hay tantas personas relacionadas con Bitcoin que pueden instruir al presidente Milei y él no se haya dado la tarea de profundizar un poco sobre Bitcoin realmente desde los fundamentos teóricos y técnicos. Estoy seguro que al experimentar los fundamentos técnicos es cuando interiorizas los fundamentos teóricos de Bitcoin, cuando entiendes realmente lo que significa Bitcoin. Entonces, que es algo que seguramente sí ha hecho Nayib Bukele en El Salvador y que tal vez no ha sido del todo exitoso la gestión política de Nayib en El Salvador, pero sin embargo sí hay una conciencia real sobre Bitcoin. Tenerlo al experimentar el activo de manera autocustodia, con las compras periódicas que está haciendo diariamente, directamente a una billetera custodiada, autocustodiada por la administración del gobierno de Bukele, él entiende perfectamente. Incluso hay un tweet por ahí que sacó hace poco, donde hace entender que la mejor vía para el uso de Bitcoin es la autocustodia. Pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a ver cuáles son los pensamientos de Milei sobre Bitcoin, qué es lo que en antiguas oportunidades ha mencionado sobre Bitcoin, más o menos qué es lo que él tiene de idea sobre Bitcoin en unos tweets que tengo por acá. Y vamos a escucharlo un momento, ¿no? Vamos a compartir pantalla. El problema que yo veo con los bitcoins, digamos, con el bitcoin o con otras monedas, criptomonedas, es que el problema es que quisieron inventar el dinero fiduciario como el que produce el gobierno, pero con un problema que es que vos no tenés algo que sí tienen los jerarcas del Estado desde 1445, desde el primer Congreso de Génova, que es el curso forzoso. Entonces, cuando vos miras una criptomoneda, digamos, ¿qué tendrías? En el pasivo está la criptomoneda, pero ¿qué hay en el activo?
Es decir, en cambio el Banco Central contra la moneda sí tiene un activo, que aún cuando no tuviera reservas, esto es interesante, tendría como valor, como intangible, si vos querés, el curso forzoso. Y ahí... Aquí vamos a pararnos un momento, porque en esta oportunidad donde Milei se pronuncia sobre Bitcoin, nos podemos dar cuenta de que él no concibe a Bitcoin como un activo. O sea, él piensa en esta oportunidad que Bitcoin no tiene respaldo. Y por eso es importantísimo la experimentación con Bitcoin, porque te das cuenta que el activo de Bitcoin es la criptografía, y es lo más difícil de entender de Bitcoin. El activo de Bitcoin es tener un instrumento que no tiene riesgo de contraparte, tener un instrumento que no necesita un tercero de confianza, porque la criptografía en sí, el valor intrínseco de la criptografía, que es lo que le da el valor a Bitcoin, es que es un arma defensiva, es un instrumento técnico que funciona gracias a todo el entramado tecnológico de Bitcoin, que permite que tú puedas transferir valor sin necesitar a un tercero de confianza. Ahí es en donde está el valor de Bitcoin. Yo siempre digo, ¿cuánto cuesta la capacidad de tú transferir valor sin que un tercero se inmiscuya en esa transferencia de valor? Sin que necesites un banco. Eso es el valor intrínseco de Bitcoin. Muchas personas dicen, no, Bitcoin no tiene valor intrínseco porque no está sustentado en algo material, físico. No. Lo que le da el valor intrínseco a Bitcoin es tener la capacidad potente. Un individuo sea capaz de transferir valor sin que un tercero, ni una autoridad, ni una institución, ni un grupo de personas puedan detener esa transferencia de valor. Por eso básicamente es un arma de transmisión de valor que permite las relaciones económicas de manera libre. Por eso ese realmente es el valor real de Bitcoin. Este podcast últimamente lo hemos estado llamando ¿cuál es el precio real de Bitcoin? Ahí es donde está el valor real de Bitcoin. Ni siquiera es en la rentabilidad, que también es importante, porque las dos cualidades que tiene Bitcoin más importantes son preservar valor en el tiempo debido a su escasez y la capacidad de relacionarte económicamente de manera libre. Y en orden de prioridades, si lo colocamos en orden de prioridades, para mí, la capacidad de relacionarte de manera libre está por encima de la rentabilidad. Porque, ¿de qué te sirve tener una red solo lo custodiaras en un exchange si luego puede ser vulnerado por una autoridad, un tercero que te congele los fondos? No hay valor alguno en eso. Sin embargo, que se revalorice en el tiempo, pero que además tú puedas transferirlo sin interrupciones, ahí es en donde está el valor real de Bitcoin. Vamos a terminar de escuchar a Milei acá. ¿Cuál es el problema? El problema es que sacarle el curso forzoso a los políticos va en contra de sus intereses. O sea, ahí es donde tenés el problema. Y el problema con las criptomonedas es que no solo no tiene el curso forzoso, sino que además no tiene valor en el activo. Entonces, por eso, tiene la volatilidad y entonces no te van, digamos, o sea, los políticos van a tratar de retener el poder y cuando vos creas un activo de esas características, en realidad vos tendrías que ver qué base tiene, porque si es para, a ver, si yo me voy a poner a inventar dinero, porque se me ocurrió a mí, no funciona así. A ver, por ejemplo, en Guatemala, cuando no había Banco Central, ¿quién emitía dinero? Lo emitían las empresas que producían café. ¿Cuál era su respaldo? Su producción de café. Vale, entonces hay una cuestión aquí que sería interesante profundizar, ¿no? ¿Bitcoin realmente necesita el curso forzoso? O sea, ¿realmente Bitcoin necesita el curso legal y el curso forzoso? No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo puedo atacar desde la experiencia de dos países. No tengo con certeza el caso de Argentina, pero el caso de Venezuela. Allí existió un fenómeno de curso de facto, de monetización de facto en Venezuela. Entendido en que en el momento en que el bolívar venezolano se devaluaba a una velocidad impresionante, las personas preferían no solamente resguardar valor en el dólar, sino hacer sus relaciones comerciales con el dólar. Entendiendo que el dólar, las relaciones de Venezuela con Estados Unidos en cuanto a la cuestión monetaria, no estaban alineadas. O sea, no teníamos un Banco Central de Venezuela alineado con el Banco Central, con la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, la transaccionalidad de Bitcoin, la transaccionalidad del dólar en Venezuela era de curso de facto. Las personas simplemente
utilizaron el instrumento al margen del Estado. Obviamente la comparación con Bitcoin es diferente porque en el caso de Venezuela hay un sector de la población que podía utilizar el dólar a través del sistema financiero americano, porque habían personas que habían podido viajar a Estados Unidos, abrir cuentas en Estados Unidos, y entonces había una relación económica entre personas que tenían cuentas en Estados Unidos, pero que vivían en Venezuela. Por ejemplo, una persona entraba a un local comercial a comprarse una arepa, una comida o lo que sea, una caña. Esta persona tenía en su dispositivo móvil una cuenta Cele, que es el homólogo a Bizum en Estados Unidos, en una cuenta bancaria como Bank of America o Citibank o ese tipo de bancos, y hacían una transferencia Cele que circulaba el dinero dentro de Estados Unidos. O sea, le hacía una transferencia Cele al comerciante y ese dinero circulaba dentro de los Estados Unidos. Asimismo, había también el otro mecanismo en el que habían personas que iban con bolívares, si los tenían, y pagaban el comercio también con bolívares. Pero había un sector de la población que hacía esas transacciones de esa manera. Al mismo tiempo, y eso todavía ocurre además, y el otro sector de la población utilizaba dólares en efectivo. Entonces, claro, la diferencia aquí con Bitcoin es que cómo llegaban los dólares en efectivo a Venezuela. Eso era un fenómeno curioso. Hay varias teorías al respecto, pero parece que el gobierno venezolano también tenía mecanismos en los que posibilitaban el país y hacían que las personas, por supuesto, pudieran transaccionar con dólares en efectivo. Entonces, también se daba un caso dual, que es que se estipulaban precios de los bienes y servicios en dólares y la gente pagaba en bolívares. ¿Okay? Si tenía dólares, pagaba en dólares. Incluso habían personas que preferían, algunos comerciantes preferían recibir los dólares directamente que recibir bolívares, porque estar constantemente haciendo la operación cambiaria además te lleva costos de intercambio, comisiones. Entonces era un verdadero problema. Ahora vamos a pasar a ver otro video de Javier Milei, más reciente, y vemos un cambio de postura sobre Bitcoin interesante. Ya hay gente que lo Bitcoin todo el tiempo. No sabemos bien qué son los Bitcoin, pero ya hay gente que lo pondera como una especie de alternativa monetaria. ¿Vos creés que es posible en Argentina esa discusión? A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa. ¿Sí? Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. El dinero es una invención del sector privado para resolver problemas, digamos, lo que tiene que ver con, en una economía de trueque sería la doble coincidencia y la indivisibilidad, y después aparece el papel, digamos, como una cuestión de portabilidad. O sea, porque en realidad vos tuviste distintas monedas, o sea, tuviste el lino, el trigo, digamos, la sal, de ahí viene salario, de ahí la superstición de si se cae la sal en la mesa, y eso evolucionó, y las monedas que eligieron los agentes, que fueron los individuos, eligieron la plata para las transacciones chicas, el oro para las transacciones grandes. Y eso después, digamos, como era un peligro cargarlo, entonces, ¿qué hacían? Lo dejaban depositado y se llevaban un comprobante de que estaba eso ahí. Y después, en 1445, digamos, en el primer Congreso de Génova, digamos, los estados se apropiaron de tener la exclusividad para poder emitir. Ese que es el curso forzoso, que esta es la clave. ¿Por qué? Porque el curso forzoso es lo que le permite a los políticos robarte con el impuesto inflacionario. El Bitcoin, no, digamos, tiene un algoritmo y un día va a llegar a una determinada cantidad y no hay más. Y puede competir con otras monedas, de hecho compite contra Ethereum, compite contra otras. ¿Y qué es lo interesante? Que es la vuelta del sector privado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los estados no te van a querer ceder que del curso forzoso, porque del curso forzoso te estafan con el impuesto inflacionario. Entonces el Bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado, y la contracara es que los políticos ladrones no te van a permitir ir contra el curso forzoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés economías con alta inflación y el problema de la estafa es más claro, entonces a partir de eso directamente eliminar el Banco Central. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Que ahí divaga un poco en la respuesta, no da una respuesta concreta, divaga un poco y da la vuelta y dice, bueno, el Banco Central es el que estafa, pero si el Banco Central es el que estafa, tú precisamente deberías entender que Bitcoin es precisamente la herramienta de tu alineamiento ideológico libertario. Porque al final Bitcoin es un instrumento al margen del Banco Central. Entonces, básicamente,
podemos observar que Milei es un bitcoiner que no ha entendido Bitcoin. Es una persona que defiende unos ideales que están totalmente alineados con Bitcoin, pero que no lo ha visto concretamente. O sea, y me preocupa mucho que hay tantas personas en Argentina, en España, desde los círculos políticos, y no se ha tomado él el tiempo de interiorizar todos estos asuntos, ¿no? Creo que vamos a dejarlo hasta acá y síganos en Twitter y en Nostr si quieren saber más información. Suscríbanse y nos vemos en un próximo episodio de León Bitcoin 2140. El problema